Comenzar hablando sobre la carpintería de Ribera en Canarias. Ese va a ser el primer bloque a desarrollar, pero antes me gustaría darles las gracias a todos y a todas por estar aquí, porque es un auténtico gusto y un placer ver cómo esta sala está llena de personas interesadas en seguir esta estrategia y en personas que además a lo largo del día de hoy van a poder contarnos su propia experiencia. Así que muchas gracias a todos y todas por estar y también a quienes nos están siguiendo a través del streaming. Como les decía, comenzamos este foro y lo hacemos tal y como adelantaba la consejera con la presentación del libro Embarcaciones históricas y tradicionales de Canarias, construcción naval y carpintería de Ribera en las islas. Para ello voy a llamar al escenario a quienes nos van a acompañar en los próximos minutos para hablar de este libro, empezando por Ciprián Rivas Fernández, director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Daniel Rodríguez Zaragoza, autor del libro. También nos acompañará Fernando Guerrero, diseñador del libro, y llamo además al escenario a José Luis Cárdenes Martín, sociólogo del Gobierno de Canarias. Un fuerte aplauso para los cuatro. Bienvenidos. También puede subir José Luis, y empezamos dando la palabra a Ciprián Rivas Fernández, director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Buenos días, señor viceconsejero de Pesca, don Álvaro de la Bárcena. Muy agradecido con su presencia hoy aquí. Este es un sector que usted conoce y domina perfectamente, por lo que el tenerle entre nosotros, que sepa que es una gran satisfacción. Querido amigo y colega Fernando Miñarro, director general de Infraestructuras de la Consejería de Gobierno. Queridos amigos y amigas, créanme que es un placer el poder compartir en este momento la presentación de una obra que esperemos sea de referencia. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno, dentro del programa Ecoáreas Mar de Todos, como ustedes saben, que es un proyecto del Fondo de Desarrollo Regional FEDER, tiene como una de sus misiones potenciar, desarrollar y preservar el conocimiento generado a través de las acciones que actúen para favorecer el bienestar de la ciudadanía, sea cual sea su campo, y siempre de la mano de la ciencia y fundamentalmente de quienes las trabajan. La publicación, que en el transcurso de esta mañana llegará a las manos de los aquí presentes, es un trabajo de años realizado por su autor, Daniel Rodríguez Zaragoza, quien dedicó una parte importante de su vida a prepararse para enfocar este tratado marino y naval. Sin duda, quedará como un legado propio para Canarias y también para España, pues este conocimiento tiene la obligación de expandirse. La edición de este tipo de obras, en la actualidad, se realizan más en el ámbito de la administración pública que desde la iniciativa privada. Y debe ser una obligación de los gobiernos potenciar, preservar y expandir este conocimiento. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio lo tiene claro, y así, en esta legislatura, se ha esforzado para cuidar esta labor, bien a través de la propia Dirección General, en la que ya se llevan 3 publicaciones de referencia, a las que se sumarán otras 3 más enfocadas a otro aspecto, como es el Camino de Santiago entre volcanes, como ustedes saben, un itinerario turístico cultural que tiene como misión vertebrar territorio y rehabilitar poblaciones rurales para recuperar población. O la otra senda en la que trabajamos desde la propia Dirección General es Hoteles Escuela de Canarias Ecansa, que ejerció también un compromiso editorial que en muy poco tiempo alcanzará la publicación de otros tantos trabajos que marcarán una nueva fórmula en el sector de la enseñanza. Estas iniciativas públicas a las que nos estamos refiriendo son
como se había dicho desde un principio, para expandirse y fundamentalmente para llevar a colegios, para introducir en bibliotecas, en universidades, en cofradías, en cooperativas de pescadores, en asociaciones de amigos de embarcaciones, en clubes náuticos, capilarizando este conocimiento a la sociedad canaria en particular y a la española en general. Embarcaciones históricas y tradicionales de Canarias, construcción naval y carpintería de ribera en las islas, es un asunto raramente abordado en la bibliografía canaria. Las embarcaciones, analizadas desde un punto de vista descriptivo y didáctico, son las protagonistas por primera vez de un libro que mostrará a las futuras generaciones aspectos ignorados o poco conocidos en la construcción naval y carpintería de ribera en estas islas, en nuestro archipiélago. Se adentra en el conocimiento de las embarcaciones que surcan y surcaron las aguas del archipiélago canario y de allende los mares, como no se había hecho antes, desde dos puntos de vista: el técnico y el histórico. Esta doble vertiente el autor ha querido que fuese fundamental para entender el origen y la evolución de nuestros barcos, así como la relación que existente entre los carpinteros de ribera y los profesionales y armadores que llevaron a construirlas. Nunca se había hecho anteriormente una tipología detallada de los distintos modelos de embarcaciones autóctonas que se desarrollaron o evolucionaron en las islas, con tanta detallada descripción y caracterización técnica y, sobre todo, gráfica. No lo es menos relacionar a dichos barcos con sus modos de uso, su vida marinera y su participación en hechos históricos concretos. Este libro describe embarcaciones que ya no existen, o son de tipos que ya no se hacen, que se recrean con diferentes fuentes de información. Tienen, además, un enfoque eminentemente didáctico y supone, quizás, la última oportunidad de definir, precisar cómo eran las mismas para que no caigan en el olvido, tanto si hablamos de las embarcaciones como si nos referimos a oficios como la carpintería de ribera. La habilitación y rehabilitación de espacios con el fin de construir museos vivos en cada isla es una necesidad que permitirá mostrar el patrimonio náutico y pesquero de Canarias, que guarde en la memoria los oficios, que preserven la identidad de un archipiélago con personalidad propia y expansiva a otros países como Cuba, Venezuela o Estados Unidos. El cemento, el ladrillo, el papel no entran en colisión con la digitalización, por lo que es normal que vayan de la mano y ahí tenemos que esforzarnos. La obligación de las administraciones debe ser el cuidar de este patrimonio en espacios como los referidos. La obligación de los políticos es atender a esta clase de cuestiones y alcanzar acuerdos entre las administraciones para guardar la memoria material e inmaterial de nuestro pueblo. Un pueblo sin memoria es un pueblo perdido. Esta publicación es uno de los hitos marcado por la Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030, que consiste, entre otros hechos, en promover la identidad marítima y la economía azul, donde convergen las actividades y las interacciones culturales, ambientales, sociales y económicas que se desarrollan en el espacio marítimo costero, orientados a las mejoras de los servicios públicos, la sostenibilidad y el desarrollo económico de la región.
Todo ello justifica que este libro sea un documento fundamental para ayudar a conseguir los objetivos de nuestro proyecto Ecoáreas Mar de Todos FEDER. Ojalá podamos conseguirlo y que esta publicación sea del agrado de todos ustedes. Solo queda agradecer a su autor, a Daniel, el esfuerzo y su generosidad por haber hecho y trabajado esta realidad que hoy veremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación toma la palabra Daniel Rodríguez Zaragoza, el autor del libro. ¿El mando hay alguna instrucción para pasarla? Buenos días. En primer lugar, tengo que agradecer a Ciprián, que hace casi 2 años, por iniciar, bueno, yo conocí a José Luis Cárdenas en los vídeos de Buenamar hace prácticamente 2 años, en San Cristóbal, en Gran Canaria, y a partir de ahí, pues, le había comentado mi idea de hacer un libro un poco que englobara todas las embarcaciones tradicionales canarias y bueno, que hablara de un tema que no se había hablado nunca. Yo nunca había visto un libro, siempre sí ha habido libros que han versado sobre la historia marítima en Canarias, pero las embarcaciones como que eran las grandes olvidadas, ¿no? Y la carpintería de Ribera. Entonces, pues, José Luis, pues, a esa idea que le di yo, pues, tomó el relevo y al final, pues, me introdujo ante el director general y bueno, de esa reunión pues ahora tenemos el libro que hoy se publica, después de casi 2 años de idas y venidas y de problemas y bueno, como todos los proyectos tienen sus más y sus menos, días malos y días buenos, pero son más los días buenos que los días malos. Y aquí lo tenemos. Agradecer también a la labor en todo este tiempo de Antero Cantador, que ha estado ahí siempre, funcionario de la Dirección General, ha estado detrás de este libro, empujándolo y gestionando todo lo que ha supuesto llevarlo a cabo. Y ahora ya vamos a entrar un poco más en concreto voy a hablar un poco del libro, no es que voy a hacer un resumen, sino vamos a hablar un poquito del libro. Y bueno, empezar comentando que a mediados de los años 90, cuando yo me dedicaba a la profesión libre, tenía una oficina técnica, hacía proyectos de construcción, obras de reforma, pues en la isla de Lanzarote conocí a Agustín Jordán, que hoy está por aquí, estaba antes haciendo los trazos ahí fuera, y bueno, yo iba a medir el barco y tal, porque a veces hacía los proyectos, pero a veces se hacían y el barco ya estaba hecho. Eso era una práctica que se hacía mucho en otra época. Había que legalizar el barco, pero los carpinteros de Ribera eran los que lo diseñaban y lo hacían, y son los que... Y el ingeniero venía por detrás y... Sí. Y hacía... Y nosotros los ingenieros a veces íbamos por detrás para legalizar la embarcación, más que nada. En los años 90 estoy hablando. Pues él me contaba que a él le enseñó a trazar un maestro carpintero de Lanzarote que se llamaba Vicente Dorta. Era un carpintero que hizo muchos barcos en La Tiñosa, en Puerto del Carmen, y que tenía fama de una persona que trazaba muy bien y que sus líneas pues gustaban mucho, y que a él le enseñó, Agustín Jordán le enseñó a trazar, a rayar las 3 líneas, como dicen los carpinteros viejos también, que sabía rayar las 3 líneas, pues que le enseñó Vicente Dorta. Y también me comentó que a Vicente Dorta había venido a Tenerife en los años 50, 60, y que había un maestro, un tal maestro Cova, que fue el que le enseñó a perfeccionar ciertos aspectos del trazado de un barco, como el trazado del espejo, y otros asuntos así, ¿no? O sea que a mí me nombraba Agustín Jordán maestro Cova y yo decía, ¿quién será ese señor, no? Yo no tenía ni idea de quién era maestro Cova, una persona que, claro, ya generacionalmente, pues el hombre de ahí pues habría fallecido y yo no lo conocía, ¿no?
Bueno, cuando ya el libro se fue, digamos, después de muchos años, pues fui concretándolo un poco, y en los últimos años pues vine aquí a Tenerife y empecé a investigar, a intentar saber quién era Maestro Cova. Bueno, voy a pasar. Esta es la carpintería de Agustín Jordán, o por lo menos la que tenía en el barrio de Tenorio, ahí en el Arrecife de Lanzarote. Estos son los trazos que hacía Agustín Jordán a escala real. Después de esos medios modelos que ustedes les ven ahí, pues saca estos trazos. Y aquí está Maestro Cova. El caso es que vine a Tenerife y al final, después de investigar por aquí, de brujulear, pues apareció Bernardo Luque, que algunos lo conocerán, ingeniero naval, responsable de la Cooperativa Naval Tinerfeña, y ya me encaminó que conocía a los familiares de Maestro Cova. Al final pude contactar con la familia de Maestro Cova, con Antisma, con Paqui, con Nemesio, y ellos me facilitaron mucha información, medios, modelos, planos que se incorporan ahora al libro que tenemos. Entre ellos, para ver cómo termina esta historia y cómo va a volver a Lanzarote, entre ellos el modelo de un tipo de embarcación que en Lanzarote conocían o conocen todavía como mocho. Era una embarcación que ellos valoraban bastante porque eran embarcaciones rápidas. Era como una goleta, pero que tenía la quilla con dos diagonales. Y yo me acuerdo que yo, cuando iba a trabajar a Lanzarote, normalmente cuando tenía tiempo me pelaba en la peluquería de Pepín Tavares Dorta, que era un aficionado a la mar, y esa es la peluquería. Esa foto que está ahí se ve la peluquería, y en el fondo se ve un mocho que resulta ser un modelo que ellos tenían recordado del barco que diseñó Maestro Cova a mitad del siglo, pero que se quedó en la memoria histórica de Lanzarote. Lanzarote lo asumió y vive en la actualidad. Las únicas personas que recuerdan esa denominación son los carpinteros de Ribera y personas mayores de Lanzarote. El mocho por excelencia que recuerda de Lanzarote se llamaba el Francisca Ortega. Ese mocho lo hizo un carpintero de Tenerife que se llamaba Antonio Quintana, que curiosamente era socio de José Cova. Probablemente el diseño era de ese medio modelo que la familia de José Cova me permitió a mí sacar las formas, y está incorporado al libro. Con lo cual quiero decir que este libro, yo solo no puedo hacer un libro como esto si no tengo colaboraciones, si no hay sinergias, si entre unas islas y otras no nos ayudamos a poder generar, a entrelazar una historia como la que está en el libro, o como la que se puede desarrollar en cualquier otro libro, o desarrollar a partir de este libro, ¿no? Y de esas sinergias también están las redes sociales, ¿no? Hace 8 años, ahora ya cambiando un poco de tema, conocí a Carmen Concepción, que en su día era la directora del Museo Naval de La Palma. Ella me brindó el acceso a toda la colección de la familia Rosena, que eran constructores navales del siglo XIX. Gracias a ella pude ver no solo las colecciones públicas, las que están en el museo, sino colecciones privadas, y hacerme una idea global de todo el trabajo que como constructores navales hicieron los Arocena en el siglo XIX. Entre esos documentos estaba el Atlas de Arquitectura Naval, que tenía guardada la familia Rosena Concepción, pero que en su día se dieron para que se pudiera ver en el Museo Naval de La Palma. Este atlas ya se publicó en su día en una publicación de Juan Carlos Díaz Lorenzo, que es un gran historiador del tema marítimo, y bueno, pero antes de la pandemia pues se podía ver incluso en el Museo Naval de La Palma. En 2019 aparece un nuevo documento, porque yo siempre me pregunté cómo se había podido hacer ese atlas, si tenía diseños de muchos años en el tiempo, ¿no? Pues aparece un documento que los ingenieros navales lo van a reconocer mejor, que se llamaba la Libreta de Alineamiento de Buques. Este es un documento inédito.
y que son números. O sea, es un documento que contiene nada más que números. ¿Qué pasa? Que esos números, estamos hablando de un documento de 1846. Esos números contienen la información numérica con la cual se sacan los planos, con los que hicieron los planos del Atlas de Arquitectura Naval, que al final ganó el premio de la Exposición Universal de Filadelfia de 1876. Es decir, que en el 2019 hemos encontrado el origen del Atlas de Arquitectura Naval. Y no solo contiene los números con los cuales los Arocenas hicieron esos planos que ganaron el premio, sino que contiene más diseños, algunos de los cuales son embarcaciones propias de Canarias que nunca se habían documentado. Por ejemplo, el primer plano de un barquito de 2 proas aparece en este documento. Y después hay otro barco, que es un barco bastante curioso, que en aquella época se le llamaba Candray, que es específico de la banda del sur y la banda del este de Tenerife, y su tráfico con La Gomera, que es un barco de 2 proas, un poquito mayor, que normalmente estaba aparejado como goleta. Pues ese barco, el plano de formas que ustedes ven, ha podido ser obtenido gracias a esa libreta de lineamiento de buque a la que pude acceder por cortesía de Carmen Concepción. Y para cerrar el círculo y para que no crean que me estoy inventando las cosas, aquí vemos una foto de la FEDAC y en primer plano vemos el Candray de 2 proas, aparejado de goleta, muy similar al que está en el plano. Bueno, aparte de las hemerotecas y eso, ¿no? Pero bueno, ya por el tema de diseño y el tema gráfico, pues podemos ya corroborar que existía ese barco y además que estaba específicamente vinculado con el sur de Tenerife y el este de Tenerife. Algunos de estos barcos incluso superaron el siglo XIX, llegaron al XX y los usaron en Lanzarote para ir a pescar a la costa de África, como el Delfín, por ejemplo, que recordarán en Lanzarote. Como he dicho, para hacer este libro pues hacen falta colaboraciones. Yo en los últimos años he ido intentando recabar de las últimas personas mayores que me transmitieran aspectos orales que ya se están perdiendo, que la transmisión oral ya hemos perdido generaciones y hay cosas que ya no se van a poder recuperar. El libro tiene lagunas porque he llegado tarde en algunos momentos. O sea, las personas que tenían el conocimiento ya han fallecido y yo no he podido llegar a tiempo para poder extraer sus conocimientos. Entonces, algo hemos perdido. En esa línea, tengo que agradecer también, y les voy a poner 2 ejemplos también cortos, para no cansarles, a Freddy Tavares. Freddy Tavares es para mí es el carpintero de Ribera que más sabe de carpintería de Ribera del siglo XIX, porque fue el que acabó la Villa Lucía, la reconstrucción de la Villa Lucía. Eso entre otras muchas cosas, pero bueno, gracias a él, bueno, aquí vemos el personal que reconstruyó la Villa Lucía, Freddy Tavares a la derecha y sus familiares de derecha e izquierda. Gracias a Freddy Tavares he podido reconstruir, por ejemplo, cómo se fabricaba un vivero de un barco de vela que iba a la costa de África durante principios del siglo XX a mediados del siglo XX y finales del XIX. Si no hubiera tenido contacto con Freddy Tavares, no hubiera podido hacer esa recreación constructiva de ese vivero, porque hubiera sido imposible. No hubiera sido posible. De igual modo, gracias a Freddy Tavares, pude acceder a unos medios modelos que existen en Lanzarote y que recrean fielmente la forma de varios balandros y balandras que se hicieron en 1920, 1915, 1925 en el arrecife de Lanzarote y que son muy famosos allí en Lanzarote, como son la Rosa y la Fermina. Son barcos emblemáticos y que están en la memoria colectiva del pueblo conejero. Siguiendo con esos investigadores que me han ayudado,
Tengo que reconocer a Juan Antonio Prais, que es vasco, no es de aquí, pero que me hizo labor de campo y que incluso, esto es otra anécdota, pues que me regaló una colección de fotos de veleros canarios que aparecieron en un anticuario de la meseta castellana. Eso es así, pero las bastantes fotos que están en el libro pues se han podido reproducir porque un anticuario, no sé si era de Ciudad Real o de por ahí, la vendió a un colectivo de interesados y él tuvo el gesto conmigo de regalármelas, ¿no? Por otro lado, también hay gente que ha investigado mucho aquí en Canarias. Y entre ellos, yo soy ahora mismo custodio de la colección de Juan Garrido López, que fue un práctico del puerto de Las Palmas, que en sus últimos 20 o 30 años de vida estuvo atesorando información e investigando acerca más bien de la historia portuaria de las islas. Y bueno, esto es una foto de las industrias marítimas, a la arriba, de aquí de Tenerife, y la de abajo es una falúa también hecha aquí en Tenerife. Tal y como ha dicho Ciprián, el libro, la perspectiva que yo tenía del libro es que no fuera ni histórico, ni un libro de fotos, ni un libro técnico, sino que fuera un libro divulgativo. O sea, el tema era muy amplio y no podíamos hacer un libro meramente histórico, meramente técnico. Yo creo que el momento requería otro tipo de libro, una cosa más genérica. Aunque no sea un libro de fotos, ahora tengo que reconocer la colaboración en Tenerife de personas que sí me han, gracias a las cuales tengo fotos y me han dejado ponerlas en el libro. Muchas de ellas son del grupo de Facebook de Fotos Antiguas de Tenerife: Agustín Miranda, Manuel Bravo, Alicia La Rosa, Manuel Jesús Martín, Marcos Brito y otros no, Marcos Brito, Juan Castellano, y al Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, que también me dio permiso para poner algunas fotos en el libro. Tampoco es un libro estrictamente histórico, pero hay mucha información histórica, mucha de la cual se la debo a la facilidad que me han dado las capitanías marítimas para acceder a los archivos históricos. Así que tengo que agradecer a los capitanes marítimos de aquí de Santa Cruz, al antiguo Antonio Padrón y a José Antonio Conde, el actual, y al personal de registro, a Julián Alfajeme, a Patricia Santaella y al resto de mis ex compañeros, porque yo trabajaba allí antes, de las capitanías marítimas. Agradecer a los carpinteros de Ribera que me han pasado la información, a Gregorio Martín, a Gilberto Sánchez, a David Herrera, y vamos pasando porque si no se va quedando atrás. Estas son las fotos del grupo, algunas de las fotos. Las tres son de aquí, son de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, una imagen de los archivos. Y estas son las fotos de, por ejemplo, que me pasaron tanto Goyo Martín como Gilberto Sánchez como David Herrera. Todos provienen de sagas de carpinteros de Ribera que vienen del pasado. O sea, las tres familias, Sánchez, Martín y Herrera, son sagas de carpinteros de Ribera del norte o del sur de Tenerife. Así, además, agradecer a Antonio Bermejo, a gente que me ha ayudado en general aquí en Tenerife: Alexis Dioni, Federico Padrón, de la Facultad de Náutica; a Álvaro Díaz, investigador de la historia económica de los asuntos pesqueros; a la Fundación del Correio La Palma, a Juan Pedro, y al resto a Damián, a Domingo Castro, Moisés Díaz Esteban y José Antonio Noda. Agradecer a Juan Arnal y Ezequiel González, que me aportaron información de la obra de Ramón Gutiérrez Sepúlveda, un carpintero de Ribera que estaba afincado en La Laguna. Bueno, para ir concluyendo, recalcar el asunto de que el libro es necesariamente general. Yo creo que los temas no están cerrados, que los temas tienen futuros desarrollos a partir de este libro. Hace poco leí un libro de la historia de la arquitectura naval, se llama Brigitte de Cis, de un autor que se llama Ferreiro, que comentaba que si el libro era un referente en los próximos 5 años, significaba que será un libro bueno,
pero que si sigue siendo un referente dentro de 25 o 30 años es que era malo, que nadie lo pudo desarrollar. O sea que yo creo que aquí tiene que haber campo para futuros desarrollos. Bueno, aunque ya lo dijo Ciprián, el libro trata de barcos construidos en Canarias, así que si ustedes no ven el Correío La Palma, es porque el barco no teníamos espacio para hacer un libro para poner los barcos nuestros y los barcos de fuera. Entonces el barco se limita a los barcos construidos en Canarias. Esto me gustaría que quede claro. Y tratar de todos los barcos, desde los que hicieron la carrera a la América, los barcos de cabotaje, los barcos pesqueros en la costa de África, los pesqueros artesanales, embarcaciones de recreo, los barcos que se dedicaban al entorno portuario. Y bueno, como bien ha dicho Ciprián, pues se hace por primera vez una caracterización de los barcos canarios, ¿no? Y eso es una cosa que quería comentar ya casi por último, que vamos a ver, yo creo que esto es un golpe en la mesa un poco para valorar nuestra cultura y nuestro patrimonio. Parece que los canarios, y siempre nos falta un poco la estima para decir que en temas de históricos, y la gente de fuera dice que hay muchos tratados por fuera que dice que en Canarias nunca ha habido embarcaciones tradicionales propias. Y todo porque parece ser que todo viene de fuera y nosotros asumimos lo que viene de fuera y copiamos nada más. Pero bueno, yo creo que no es así, o sea que en todo momento, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, siempre vino un barco de algún lado anterior, lo asumieron, lo caracterizaron, lo hicieron más específico a las tareas que tenía que hacer en cada sitio, en cada lugar, a la operativa que tenía que hacer, y al final salió un barco propio. Y eso mismo ha ocurrido en Canarias, así que yo creo que digamos que esa falta que veo yo a veces de autoestima que tenemos los canarios, de que no tenemos cosas nuestras, se tiene que acabar. Creo que nuestros barcos, por ejemplo, que es el caso que a mí me toca, que es lo que trato yo, son tan válidos y tan propios como pueden ser los de Cataluña, o los de Galicia, o los del País Vasco. Por último, tengo que agradecer, porque estos temas son muy fríos, estos temas históricos y técnicos son muy fríos, y tengo que agradecer el magnífico y dedicado trabajo de diseño llevado a cabo por Fernando Guerrero, que la verdad que ha sido un trabajo muy perfeccionista y creo que hace mucho más amigable el libro, que entiendo que la parte técnica siempre es un poco árida, sobre todo de planos, y yo creo que el libro es muy ameno de ver. Y por último, destacar la exhaustiva labor de corrección de Mariano Santa Ana, porque yo soy de ciencia, no soy de letras, y pues el tema correctivo pues siempre viene bien. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, y aunque él lo ha adelantado, le damos la palabra a continuación a Fernando Guerrero, el diseñador del libro. Buenos días. Bueno, pues yo soy diseñador gráfico y creativo de publicidad desde hace 35 años, y la verdad es que a pesar de esta ya dilatada trayectoria, sigue siendo emocionante abordar proyectos complejos como ha sido la realización de este libro y efectivamente su diseño. El papel del diseñador consiste básicamente en entender de la manera más profunda posible los contenidos que van a tener el libro, asimilarlos, pero además organizarlos, a veces incluso reestructurarlos o reelaborar parcialmente parte de algún contenido. ¿Por qué? Porque el diseñador debe poner la mirada siempre en el producto final que va a recibir el lector. Si no, un libro no funciona. A mí me gusta decir que un libro es un soporte facilitador de la lectura, pero facilitador también de esos otros contenidos, como en el caso que nos ocupa, que son mucho más técnicos. Esos contenidos también hay que entenderlos, hay que comprenderlos, y en ese sentido el trabajo de diseño de lo que se ocupa es de hacerlos más accesibles. Pero el diseño también es estrategia, y cuando empezamos a trabajar nos propusimos el que no solo fuera un libro, y ojalá sea así, del agrado
y a la altura de las personas relacionadas con el entorno marítimo, sino que fuese un libro que, si llegaba a las manos de cualquier persona no relacionada con este entorno, también despertase su interés. ¿Por qué? Ese es el objetivo y esa es la razón de ser de los libros, es decir, la difusión del conocimiento. Por lo tanto, mientras más divulgación, mejor habrá cumplido su objetivo. Así que cuando recibimos el encargo de la Dirección General para esta labor y analizamos las condiciones del material que se nos iba entregando, nos planteamos ante todo un reto. Y el reto es que el ingente volumen de información gráfica y literaria tenía que llegar al lector, sea quien fuese, con claridad. O sea, eso es muy importante, con claridad, porque si no, las ideas no se expresaban correctamente, el objetivo no se cumpliría. Para ello establecimos unos criterios de diseño rigurosos y que se mantuvieron a lo largo de todo el proceso hasta el final, realmente, ¿no? Y establecimos 4 ejes fundamentales, por cierto, ya está. 4 ejes fundamentales de actuación, una vez vimos en profundidad el contenido de la publicación. Bien, el primer eje de actuación se basaba en no perder de vista en todo momento que fuese un libro muy visual. Visual para el lucimiento de lo que posteriormente serían las grandes láminas y fotografías, imágenes todas de gran importancia. Y visual también para este objetivo que decíamos antes de que el entendimiento del material técnico fuese lo más fácil posible. La segunda línea de trabajo en la que cuidamos fue el tema de los textos. Los textos no solo intentamos disponerlos de una manera que pudiesen garantizar el placer de una lectura sosegada y tranquila, sino que efectivamente nos ocupamos o insistimos en que fuesen pues muy correctos en cuanto a las normas del lenguaje. El lenguaje tiene una dimensión social muy importante y en un libro editado por la Consejería de Turismo esto había que cuidarlo muchísimo. Por eso se ejecutaron más de 6.000 correcciones sobre los textos originales. El tercer objetivo para cuidar la publicación fue tratar las imágenes de una forma muy esmerada. El tratamiento de las fotografías consistió, por un lado, en una restauración digital, porque la mayor parte de ellas eran fotos antiguas y o bien el paso del tiempo o las malas condiciones de conservación las habían deteriorado. Como podemos ver a continuación, este trabajo consiste en eliminar los efectos o defectos no deseados para poder presentar con la mayor dignidad posible cada una de las imágenes. Por ejemplo, este es el resultado después de ese tratamiento que efectuamos sobre todas ellas. Por otro lado, claro, el libro abarca unas épocas, digamos, de la historia reciente, pero bastante amplias, donde aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de una imagen, tal y como llegó a nuestras manos, de un plano muy importante, y cómo pudimos, entre comillas, salvarlo a través de este tratamiento digital. Bien, como decía, las imágenes, pues son de todo tipo las que llegaron a nuestras manos, ¿no? Imágenes en blanco y negro, tonos sepia, a todo color, pero desvanecidas. Entonces, nos planteamos también hacer una homogeneización, una armonización de todas las imágenes del libro para que hubiese una coherencia tonal desde el principio hasta el final, a lo largo de las 500 páginas que contiene, casi 500 páginas que contiene la publicación. Bien, el cuarto eje de actuación fue sobre el material técnico, precisamente, sobre la planimetría. Cuando comenzamos a recibir la documentación al inicio de todo, observamos que los planos propios o típicos, o en este caso los que se ejecutaban sobre planimetría naval, sobre arquitectura naval, nos resultaban fríos y quizás un poco elegantes. Por eso propusimos convertir muchos de ellos en unas láminas no solo más atractivas, sino con más nivel de información.
sea, intentamos, en definitiva, aportarle un poquito de alma a esa parte técnica tan fría, ¿no? Por eso, pues confeccionamos estas láminas que, bueno, se trataron aspectos como, por ejemplo, el grosor de las líneas de los planos, solicitamos que se variasen, se incorporaron las medidas de las cotas, en definitiva, se enriquecía la información, también a través de una escueta ficha técnica, donde se recogían informaciones esenciales de cada una de las embarcaciones, desde las medidas básicas de manga, eslora y puntal, hasta pues, imágenes auxiliares que ayudasen, insisto, a cualquier persona entendida o no en la materia, a comprender mejor la forma y el volumen de cada una de las embarcaciones. Como por ejemplo esta que aparece abajo a la derecha. Bien, si me permiten, en este punto me gustaría reseñar que un libro es una producción industrial que se elabora dentro del sector del mundo de las artes gráficas, y su propia palabra lo dice. O sea, el libro, además de reflejar con la mayor claridad posible todos esos contenidos, debe tener ese componente artístico y estético que lo haga ser un objeto deseable. Nosotros lo hemos intentado conseguir a través del ritmo a lo largo de todas las páginas de la publicación, a través del estudio de los espacios en blanco, de las relaciones entre texto e imagen, del material escogido para sus acabados, del papel elegido que tan buen resultado ha dado. En fin, este ha sido el objetivo en todo momento. También hay que hacer una reseña a la portada. Cuando observamos el título de la publicación, decidimos crear una recreación, valga la redundancia, tipográfica, para, por un lado, establecer dos niveles de información, jerarquizarlo, y que de un golpe de vista, porque el título nos pareció un poco largo, jerarquizarlo, pero también para dotarlo de ese aire clásico, quizás ese toque histórico, en función del contenido, del significado del título. Pero no queríamos olvidarnos de que es una publicación hecha hoy, en el siglo XXI. Por lo tanto, necesitamos encontrar algún elemento que también lo dotase de ese tinte de modernidad. Encontramos en la planimetría naval precisamente esa sinuosidad de líneas que contrastaba muy bien con ese título comentado. Nos pareció que en este caso pues ya funcionaba muy bien, pero no solo eso, sino que recogía perfectamente el espíritu del libro ya desde la portada. Es decir, aparece el aspecto técnico y aparece el aspecto histórico. A partir de aquí, todo el proceso ya se completó con un control, un seguimiento estricto durante toda la producción. Impresión, preimpresión, encuadernación, etc. ¿Para qué? Pues para intentar lograr que el producto final fuese lo más fiel posible a aquello que habíamos proyectado con tanto mimo y con tanto respeto. Ya, bueno, una vez contada esta pequeña historia alrededor del diseño del libro, solo me queda agradecer a todo el personal de la Dirección General, empezando, no quiero dejarla atrás, a Gina Cantón y el personal administrativo que se encarga de estas tareas no tan vistosas, pero que son fundamentales para que cualquier proyecto pueda ver la luz. Muy especialmente a José Luis Cárdenas, técnico de la Dirección General, por ser el impulsor de este libro, Antero Cantador, que lo tenemos también aquí entre el público, porque ellos se empeñaron en que este libro llegara a buen puerto, a pesar, efectivamente, de las vicisitudes. Y para que este libro no fuese un libro más. También tengo que agradecerles su conciencia y conocimiento de todo aquello que el diseño puede aportar a este tipo de trabajo. Y en general, diría yo, a cualquier orden de la vida. Y por último, como no, a Ciprián Rivas, director general, por la confianza depositada, porque vas a dejar un gran legado y porque dejas también un gran libro, un buen libro que no solamente va a ser de transmisión de cultura, va a impulsar
por el nivel que tiene nuestra competitividad, que es muy importante, efectivamente, que vayamos apreciando lo que desde Canarias se hace y lo que desde Canarias se puede hacer. En definitiva, gracias por defender la canariedad. Bueno, muchas gracias a todos y que lo disfruten.